¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Antes de nada, le doy la bienvenida a Vicente desde Texas hasta Linares del Vallés, allá por Barcelona. No sé si lo pronuncié bien, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues aquí estamos muy bien, perfectamente. No es Linares del Vallés, que eso sería una mezcla entre catalán y español, Ujú. yo tampoco lo acabo de pronunciar bien del todo, es Llinars del Vallés, con EY al principio, Ginás. Llinars del Vallés. Ginás. Ok. Y sí, está cerca de Barcelona, unos 40 kilómetros al norte de Barcelona y en dirección a la montaña. Perfecto, Vicente. Y me comentabas que está lloviendo bastante, ¿no? Por esas zonas. Sí, está lloviendo y está lloviendo bien, porque digamos que llueve sobre mojado, que es la manera que tiene la Tierra de empaparse. Se calcula que a partir de unos 12 litros por metro cuadrado ya es algo más que no que un chaparrón, sino que es bueno para la agricultura, para las plantas y demás, que traspasa la primera capa de tierra y pasa ya a las minas y luego a los manantiales, a las rieras, ríos, etcétera. Y no sé, no he oído las cifras de lluvia que ha habido. No en ningún momento ha llovido de manera torrencial, que eso es grave, es malo. Porque además aquí las montañas están muy cerca del mar. Cuando llueve fuerte, arrastran toda la arena de la montaña hacia el mar para luego formar esas playas tan bonitas que tenemos en el Mediterráneo, también es verdad. Pero es mejor que sea un proceso más lento, que no arranque la capa de tierra y se lleve consigo la vegetación y bueno, se estropee el medio ambiente. Pero va lloviendo poco a poco, lo que sería un calabobos en la península, un chirimiri en concreto en la zona del País Vasco, y yo no sé por allí, por Estados Unidos o por México, cómo le llamáis a esta lluvia regular de poca intensidad. Y es que tiene Bueno, algún nombre. lluvia regular, pues chipi chipi, Ah, chipi chipi, sí, un bueno, está chipi bien. chipi. Sí, yo creo que Llueve chipi chipi, ¿no? algo así, así es. Sí, Vale. esta lluvia constante que no es un chaparrón, ¿no? Es algo Y, bastante. y, bueno, si me lo permites, Luis, me gustaría, porque si no se me olvidará y no lo diré, pues que he Ujú. empezado un nuevo proyecto en Instagram, que bueno, que participarás tú en él, por supuesto, que es Novelas en Vena. ¿Eh? El nombre es Novelas en Vena. En Instagram, por si alguno de nuestros oyentes o auditores o espectadores, nunca sé cómo acabar de definirlos, le apetece unirse en él, pues tocaré temas literarios. Algunos de los libros que trabajé aquí con Luis, pues haré una pequeña reseña y muchos otros de diferente tipo de los cuales iré hablando. Siempre será un formato más reducido, más modesto que el que tenemos aquí, pero bueno, procuraré que sea entretenido. Ahora de momento estoy aprendiendo a manejar las herramientas. Vicente, ¿y Pero abriste un blog también, ¿no? De literatura o sí, sí, va todo junto. va Es todo un blog, junto? Ok. también se llama Novelas en Vena el blog. En él ya aparece la reseña que he escrito de Fahrenheit 451, que seguramente tocaré alguna cosilla después de nuestra conversación, porque seguro que aprendo algo. Bueno, se trata de compartir las lecturas con todo el resto de personas que quieran hacerlo y en la medida de lo posible, pues conseguir que nos animemos a leer, que entre todos leamos un poquito o un poquito más, porque si no, corremos el peligro de que ocurra lo que en el libro que vamos a presentar hoy, en Fahrenheit 451, que es un libro en Así el que es. precisamente la crítica principal, aparte de ser una distopía, etcétera, es que se pierde la afición por la lectura y poco a poco se llega a una sociedad en la cual la lectura está prohibida. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, Claro. dejo que sea Luis el que lance el S- podcast. Sí, bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros espectadores por su apoyo. Sigan difundiendo estos videos sin fines de lucro para que sigamos creciendo. Y quiero hacer una mención importante que me he dado cuenta que algunos de ustedes dejan comentarios y por alguna razón no están apareciendo en la página de YouTube. No sé qué está pasando. Sin embargo, bueno, a mí sí me llegan y los leo, se los agradezco. Guayarte nos dejó buenos comentarios, Vicente, Sí. y sobre, sobre el video pasado, así que muchas gracias. Y
ahora voy a confesar que iba a imprimir los comentarios para leerlos. Sí, no lo he hecho, me he olvidado, pero para la próxima emisión, es decir, todos los comentarios que no aparezcan en YouTube, que a mí sí me llegan, pues los haré mención de ellos porque pues yo creo que es importante, ¿no? Que participen, que sigan dejando comentarios y como he dicho en otras ocasiones, pues aquí no se censura nada, todo está abierto siempre y cuando pues sean comentarios constructivos relacionados a lo que estamos hablando. Bueno, como decía Vicente, ahora vamos a hablar de una novela que se llama Fahrenheit 451, que es una novela distópica, ¿no, Vicente? Una novela Sí, muy importante dentro de esta vena de literatura, una novela publicada en 1953, cuyo autor es Bradbury, uno de los escritores pues, americanos más famosos del siglo XX, que murió hace relativamente poco, en el 2012, me parece. Y ujú. antes de comenzar, Vicente, me gustaría que nos hablaras un poco de qué es una novela distópica, porque hemos hablado, ya esta es nuestra tercera emisión, hablando de novelas distópicas. Empezamos con H.G. Wells. Bueno, H.G. Wells fue un poquito general, luego tocamos Rebelión en la Granja y ahora Fahrenheit 451. Tú que eres escritor, Vicente, ¿qué es este tipo de literatura? Bueno, la novela distópica es una evolución de la novela utópica ¿Mm? que surgió a partir de Tomás Moro en el siglo XV. Y utopía significaba sin lugar o un lugar que no existía. Venía del griego topos y el u que es la negación. La evolución de ese tipo de novela, que luego nos llevó hacia Jonathan Swift en los viajes de Gulliver, incluso en cierta forma hacia Robinson Crusoe en el siglo XX, a finales del desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fructificó en lo que es la llamada novela distópica. La primera novela distópica que vimos fue La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, y después seguimos con Rebelión en la Granja y con George Orwell, y finalmente hoy trabajaremos Fahrenheit 451 y la última novela, que no sé si la haremos común o no en nuestras charlas, de las más famosas, sería Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. A día de hoy se siguen escribiendo novelas distópicas. Yo la última que he leído es Máquinas como yo, de Ian McEwan, en la cual pues, se habla de una serie de robots que son prácticamente humanos que ocuparían el puesto de las personas en determinados aspectos. Totalmente. Hay mucha diferencia entre las novelas distópicas y otras. Por ejemplo, esta última que he comentado es una sociedad ficticia. Las novelas distópicas crean sociedades ficticias, pero normalmente en el futuro, con rasgos de nuestra sociedad llevados a un extremo, sobre todo en su vertiente negativa. En el caso de esta última novela que he comentado, de Máquinas como yo, lo curioso es que es una distopía basada en el pasado. Se está inventando un pasado de los años 70, 80 en Inglaterra, ahora no recuerdo exactamente el momento, en el cual irrumpen una serie de robots. Y claro, estás leyendo el libro y te confunde un poco, porque tú sabes lo que ocurrió en el año 1988 aproximadamente. Habla de la guerra, habla de la caída del muro de Berlín, etcétera. Bueno, son temas que son recurrentes en este autor, pero claro, en la sociedad que él te presenta no es la real que fue. Pero eso es un caso particular. Lo normal es presentar una sociedad, en las novelas distópicas, presentar una sociedad en el futuro, en un futuro más o menos lejano, con una sociedad paralela a la nuestra, pero en la cual se dan una serie de circunstancias que ya somos capaces de intuir en nuestra sociedad actual, pero que en aquel momento se han llevado al extremo. En esa sociedad futura se llevan al extremo. En el caso de Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, ¿qué se lleva al extremo? Pues la desinformación y la capacidad de la sociedad postindustrial de generar placer sin contenido. Ese es, digamos, el principal mensaje, no el argumento, es el principal mensaje que lanza la novela, que nos dice: tened cuidado, porque si seguimos por este camino podemos acabar como esto que os estoy planteando yo aquí. En resumen, una novela distópica, para que nuestros espectadores, aunque seguro que la mayor parte lo saben, es una novela en la que se plantea una sociedad que no existe, con rasgos de la nuestra, en la cual algunos rasgos específicos se han llevado a un extremo, pero no tanto como para que esa sociedad no sea irreconocible, sino que es paralela a nosotros
nosotros la reconocemos y nos permite reconocernos a nosotros mismos y ver las posibilidades que hay de cara a un futuro si seguimos por determinadas vías. Y eso un poco más o menos sería la novela distópica. Y su origen, pues eso, Tomás Moro, 1400 y pico, la novela Utopía. Así es, renacentista, ¿no? Tomás Moro. Sí, sí, sí. Claro. Vicente, cuando hablábamos de H.G. Wells, de Orwell, y ahora que vamos a hablar de Bradbury, de alguna manera son profetas, ¿no? Estos escritores, es decir, lo que escribieron en esos años, pues se ha comprobado, ¿no? Yo estaba con Fahrenheit 451 haciendo un repaso de esta lectura y digo, bueno, es que lo que plantea aquí Bradbury realmente lo estamos viviendo, bueno, quizás no tan con ese extremo, pero es decir, los puntos más importantes, esa crítica, ese miedo, ese futuro, pues yo creo que estamos en él, sin embargo, no nos damos cuenta como no se daban cuenta los personajes de Fahrenheit 451, ¿no? Mi pregunta es, Vicente, ¿qué opinas de pues, qué más nos espera? Es decir, si yo me quisiera escribir una novela distópica en este momento, no me imagino eh, qué más, ¿no? Yo creo que la humanidad ha llegado ya a este punto, ¿no? Donde pues ya no se puede quizás avanzar más, ¿no? En ese sentido del control de los medios de comunicación, de las guerras, etcétera. ¿Tú qué opinas, Vicente, de ello? Pues que no estoy nada de acuerdo. Mm. A ver, una cosa es que yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro, pero yo recuerdo hace 20 o 30 años, en una feria de estas de maquinaria, me decía un compañero, me decía, no, no, es que ya todo lo que se puede inventar ya se ha inventado. Bueno, tú compáralo. Y yo no le supe decir, no, no, se inventarán más cosas. O le dije, no, hombre, yo creo que... La conversación fue que yo le dije, yo creo que aún faltan cosas por inventarse, pero era incapaz de imaginarme hacia dónde iría la sociedad, la tecnología, etcétera. En aquel momento Internet no existía. Claro. Bueno, Piensa solamente en los inventos que Internet ha creado. Son miles de ellos, desde las apps, los desarrollos, lo que ha permitido que tú y yo estemos hablando aquí. Todo esto hace 30 o 40 años era impensable y costaba de imaginárselo. Entonces, ¿hacia dónde irá la sociedad? ¿Hacia dónde crear una distopía? Bueno, pues la energía nuclear todavía no se ha utilizado para domar a los ciudadanos. Por ejemplo, nos podrían colocar un isótopo de uranio radiactivo de forma que cada vez que pensáramos diferente de cómo lo organiza el Estado, nos sintiéramos mal. Y cuando pensáramos a favor, pues nos produjera un placer increíble, un placer muy superior al que te pueden producir hoy en día las endorfinas o los pasteles o la velocidad. Digo la velocidad porque era una de las formas que utilizaban en Fahrenheit 451 para que la gente se olvidara. O sea, no lo sabemos, no sabemos hacia dónde va a ir, no tenemos ni idea, pero se pueden plantear situaciones. Y si alguien escribe una novela distópica basada en la energía nuclear para controlar a las personas, de alguna manera u otra, dentro de 50 a 100 años, habrá un paralelismo. Es siempre pensar un poco más allá. O Internet, claro. ¿cuántos años tiene Internet? 15 años. O sea, funcionando a plena intensidad, bueno, aquí en España menos, 8 o 10 años. Acaba de empezar, no sabemos hacia cómo va a evolucionar la sociedad. Si va a ser una sociedad únicamente, fíjate, ahí tienes una distopía, ¿no? Una sociedad que funcione nada más a través de videoconferencias, videollamadas, que no nos toquemos, Pues ya que estamos en ello, ¿no? sí, sí, bueno, que la reproducción Casi, ¿no? sea simplemente una transmisión de fluidos, pero sin contacto primitivo y animal, como tenemos la costumbre de hacer ahora, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En distopías hay muchas y muchísimas posibilidades. La cuestión es que, bueno, sean más o menos acertadas y que la gente reconozca un paralelismo. Eso es lo difícil. Que reconozca Claro. que esa posibilidad que tú le ofreces puede llegar a ser real, que es la gran virtud que tiene, por ejemplo, Fahrenheit 451. Y eso teniendo en cuenta que la desinformación que presenta Ray Bradbury en esta novela aún no conocía las redes sociales, no conocía esta manera de alimentarnos de información sin contenido, como puede ser TikTok o pueden ser otro tipo de... No quiero hablar mal de ninguna, porque todas tienen su parte positiva, ¿eh? Esto no,
No es una crítica hacia ninguna red social ni nada que se le parezca. Pero si las usamos mal, vamos hacia ahí, hacia esa desinformación, hacia ese acostumbrarnos a no profundizar en las ideas, a no leer, a no ver ni siquiera películas, fíjate. O sea, Bueno, por ejemplo, se están imponiendo las series de televisión de 20, 30 minutos, porque a personas nos empieza a costar estar tiempo concentrados. y aparte la serie te engancha por mucho más tiempo y te aleja de pensar. Sí, Eh, sí, sí. a lo que me refería, Vicente, era que, bueno, claro que se inventarán más cosas, pero yo creo que esta distopía de estos escritores, sobre todo la de Bradbury, pues yo creo que ya estamos en ella. Quizás se van a seguir inventando métodos más avanzados Ujú. para este control, para estos ciudadanos, estos personajes que ya no piensan, ¿no? Que son simplemente como robots, donde, es decir, cada vez el ser humano va desapareciendo y se vuelve simplemente un objeto, ¿no? Al servicio del poder. Yo a lo que me refería es que yo creo que ya estamos en ello, que ya el control se ha logrado de alguna manera. Ujú. Sin embargo, bueno, como bien dices, pues ese control irá evolucionando a nuevas formas más tecnológicas, ¿no? Sí, bueno, ya lo veremos o no lo veremos, o habrá algún escritor con mucho talento que sea capaz de hacérnoslo ver. Yo lo que veo, y me voy directamente a la novela, lo que veo de trágico en la novela es que a diferencia, por ejemplo, de Bueno, Rebelión en la Granja, qué te parece, Vicente, si antes de entrar, perdón que te interrumpa, a temas específicos de la novela, hablamos un poquito de qué se trata la novela, por si alguno de nuestros espectadores ah, no la ha leído un poquito, cuál sería el argumento de la novela, Vicente? Bueno, vale, muy bien. Pues el primero destacar que es un libro escrito por Ray Bradbury en ¿Mm? 1953. Es una Correcto. distopía, que ya lo ¿Mm? hemos explicado lo que era. ¿Y cuál es el argumento principal de la novela? Lo que se puede contar sin destriparla, sin hacerle pupa. Bueno, lo primero, los libros son vistos como algo peligroso. Como los libros son algo peligroso, incendiario, aunque esta palabra no aparece en la novela referida a los libros, los bomberos son los encargados de quemar los libros. Como son algo peligroso, van casa por casa en el momento que les avisan. Alguien les avisa de que un vecino tiene un libro, pues van a esa casa, queman los libros y castigan a la persona que tiene esos libros. Incluso la quema, ¿no? También junto con Bueno, en principio el castigo no es quemar a la persona, sí que se da en el momento que prácticamente que cuando Montag, que es cuando el se resiste, protagonista, ¿no? no, se deja quemar dentro, se deja quemar con sus libros. Sí, Es pero una hay señora que una... tiene libros Ah, muy bien, y se deja exacto. quemar con los libros. Entonces, básicamente, el contenido, el inicio, el arranque de la novela es ese. Los libros son algo peligroso y por tanto se han de eliminar. Ujú. ¿Quién elimina el fuego en las ciudades? Los bomberos. Como en esa sociedad los edificios son tan inteligentes que no se pueden quemar, los bomberos han cambiado de trabajo. ¿Y qué hacen? En vez de quemar, en vez de apagar Apagar. fuegos, apagan ideas incendiarias, que es lo que producen los libros. Es decir, un libro en manos de un ciudadano es un arma cargada. Por lo tanto, hay que quemarlo. Y ese sería el arranque de la novela y a partir de ahí Ray Bradbury nos lanza con una prosa ágil, pero al mismo tiempo trabajada y con símbolos y demás, nos lanza hacia el mundo de Montag, que es el bombero que decide, bueno, no voy a decir lo que decide. ¿Mm? Lo Lo dejamos dejamos en a, suspenso. lo El que dejamos lo en quiera saber, que suspenso. lea el libro. Bueno, un gran libro, ¿eh? Realmente es una obra maestra. Y bueno, algo que también viene de la mano con esta quema de los libros, que sería la quema de las ideas, quema del pensamiento propio, quema del libre albedrío, representa una sociedad que, como ya he mencionado, se me hace muy similar a la que estamos viviendo ahora, es decir, son ciudadanos totalmente controlados por el Estado, por el gobierno, mediante, mediante lo que sería estos medios masivos de comunicación, ¿no? Lo que en España sería pues la telebasura que existe pues en todo el mundo.
lo que serían las redes sociales, ¿no? Es decir, tener al pueblo dormido. Marx decía que la religión era el opio del pueblo y ahora pues el opio del pueblo es son las redes sociales, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, no quiero que piensen que soy partidario de Marx ni nada, pero yo creo que esta frase sí queda muy bien en cuanto a lo que estamos viviendo ahora con el papel de las redes sociales. Y tenemos, por ejemplo, a este personaje que es la esposa, ¿no? Ujú. Se me fue el nombre, Montag, de Montag, Montag. que representa totalmente el ciudadano dormido, ¿no? El ciudadano Mm. idiotizado, ¿no? Vicente sería la palabra, o anestesiado, ¿no? Anestesiado, yo creo Asociado, que sí. mejor que idiotizado, anestesiado, realmente por la telebasura, etcétera. Y de alguna manera, Bradbury es, profetiza estas pantallas planas, ¿no? Que ahora son tan comunes, ¿no? Eh, Profetiza también de alguna manera estos auriculares que van adentro del oído, no sé cómo se diga en español este tipo de auriculares, Auricular. el, de estos pequeños, ¿no? No como estos que estoy usando, sino de los que ahora son muy, muy comunes. Y, y bueno, todo esto es eh, para de alguna manera describir esta sociedad donde también estamos, o está esta sociedad, o estamos totalmente vigilados, ¿no? Es decir, es un pueblo que está al pueblo, que bueno, que esto viene desde siglos, ¿no? Al pueblo pan y circo, ¿no? Es decir, ahora al pueblo redes sociales, ¿no? Redes Ujú. sociales. eh, y y eso es algo que se me hace muy interesante en este sentido de que estos escritores son una especie de profetas, ¿no? Ujú. Y muy críticos y muy visionarios, ¿no? Sobre todo. No sé qué opines de ello, Vicente. Sí, yo creo que el acierto principal de esta novela Ujú. es que la culpa de todo no es del sistema. Así como en 1984 o en Rebelión en la Granja era el reflejo de un estado totalitario, en Fahrenheit 451 la culpa de la situación no es del Estado. A mí me sorprendió porque me había hecho una idea preconcebida. Este libro yo lo leí en 1982, creo. Tengo por aquí no sé si ve el libro, es una edición vieja y no me acordaba mucho. Y supongo que por la mezcla con 1984 había llegado a la conclusión de que también detrás había un Estado totalitario que había provocado esa situación. Pero no, cuando lees el libro te das cuenta de la visión que tuvo Ray Bradbury. O sea, hay una parte, un texto en el que explica que no fue nadie desde arriba el que provocó la situación actual. Lo de los bomberos quizás sí, pero la pérdida de costumbre de leer y demás fue los propios ciudadanos. El jefe de bomberos le explica a Montag, dice, no, hubo un momento pues que se dejó de leer, otro momento en el que se empezó a correr a más velocidad de la que se tenía que ir. Por tal motivo, las pancartas publicitarias, en vez de tener 7 metros de ancho, tienen 60, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fue el mismo pueblo el que pidió el opio. Luego ya supongo que el lector debe inferir que si eso le va bien a un sistema establecido, pues ¿qué hace? El sistema Se lo aprovecha, alimenta, lo aprovecha y ya claro. está. Pero la novela lo deja bien claro, que fueron las personas, digamos, pues ahora imagínate, Twitter, 40 caracteres o los que sean, no lo sé exactamente, Exacto. etcétera, etcétera, las redes sociales y demás, y nos acostumbramos nada más a eso. Pues dentro de un Vicente, tiempo, hay una parte en la novela donde el jefe de Montag está hablando con él y empieza a hablar como en monosílabos, ¿no? Y es así todo sí, bastante rápido, es decir, que hasta la forma de las personas de hablar, que es lo que estamos viviendo en estos días, como bien dices, con las redes sociales, etcétera, y sobre todo con los mensajes de texto, ¿no? sí, Digo, a veces a mí me acusan de escribir mensajes muy largos de texto cuando cuando son 4 oraciones, ¿no? Pero porque ya ahora nos gusta todo que sea rápido, incluso pues
los jóvenes ni siquiera ya escriben las palabras completas, ¿no? Escriben ahí, este, pequeñas frases que nada más ellos entienden y se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo la escritura y al perderse la escritura se está perdiendo el habla y al perderse el habla se está perdiendo pues el pensamiento, ¿no? Porque hay una relación directa entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Es decir, un lenguaje corto es un pensamiento pues bastante corto y eso es preocupante, ¿no? Sí, sí, sí. También es verdad que aunque las redes sociales y otros sistemas de tipo informático en general, voy a decir, provocan una pérdida del lenguaje, del uso del lenguaje, de un lenguaje telegráfico, con una serie de simbolitos que, bueno, al fin, después de todo son 4 simbolitos, porque yo, al tener alumnos jóvenes a las que les preguntas, resulta que nada, son 3 o 4 cositas y ya está, enseguida lo pillas. También es verdad que nunca se había leído tanto como ahora, nunca se habían publicado tantos libros como ahora, o sea que tenemos los dos extremos, ¿no? La sociedad, claro, es que somos 6.200 millones de humanos, me parece, aproximadamente, y sociedades muy diferentes, desde la sociedad india a la sociedad de Sudamérica, a la europea. Bueno, la sudamericana y la europea tienen bastantes puntos en común, la americana, la australiana, es decir, que somos tantos que es que se puede decir que hay gente para todo. Hay gente que se va a pasar la vida con mensajitos de 15 segundos y en cambio también va a haber una buena parte de la población que va a defender su derecho a la lectura, al cine, a la música de calidad, Claro. ya sea pop o música del tipo clásica, etcétera, ¿no? O sea, nunca nadie había, nunca en la historia de la humanidad se habían publicado tantos libros. En España se publican una cantidad de libros impresionante, pero impresionante. La gente joven lee. Yo soy consciente de que muchos jóvenes leen y leen mucho. La calidad de lo que leen, bueno, pues la verdad es que está triunfando en el caso de la literatura de la novela en concreto y dentro de la novela el género romántico, thriller, policíaco, juvenil, pero sí que se sigue leyendo. Ahora, es cierto y completamente cierto que una muy buena masa de la población puede pasar su vida, el momento que acaba la educación obligatoria, que en España es hasta los 16 años, sin leer prácticamente un libro. Yo recuerdo de un chico que conocí, que es un atleta de altísimo nivel, y así hablando de libros me decía, no, Vicente, si yo en casa tengo un libro. Digo, bueno, sí, espero que sea un libro, por curiosidad, digo, será el Quijote o la Biblia, algún libro de estos de peso, ¿no? Dice, no, no, el libro de familia. El único libro que tenía era el libro de familia porque es obligatorio, porque había tenido un hijo y mira, lo había rellenado y se había dado cuenta de que lo tenía, ¿no? Así que lo bueno de los libros, de las novelas, por ejemplo, esta de Ray Bradbury, es que te hace ver ese peligro. Luego también hemos de ser conscientes de que al fin y al cabo, si hemos llegado a esa conclusión y hemos conseguido esa información es porque hemos leído la novela. Y la he leído yo, la has leído tú y la ha leído muchísima gente. Entonces, pues bueno, hay que poner un poco las cosas en su lugar y no ser excesivamente alarmista. Pero sí que hay que tener cuidado de decir, oye, la educación tiene que estar ahí, hay que intentar, bueno, pues hacer programas como este para que la gente se Claro. anime a leer y que hay más cosas que no los mensajitos de 15 segundos que te arrancan una sonrisita fácil, no. No hay nada comparable a una gran película o a una buena novela en O a cuanto a o a una placer gran charla, una charla como o la una estamos charla. teniendo de más de un minuto, ¿no? También Sí, eso se está perdiendo. Yo creo que, Vicente, a mí lo que se me hace bastante alarmante es la dependencia que tenemos con esto, ¿no? sí, Y yo creo que esto es lo que Rad Bradbury, este, de alguna manera nos estaba diciendo, ¿no? Digo, bueno, aparte de lo de la quema de los libros, es decir, la quema de los libros vendría a ser como un símbolo del ya no pensar por sí mismos, sino ujú, más bien estar atados a aparatos, ¿no? Conectados literalmente a aparatos que nos dicen cómo pensar, qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, sí, es sí, esta dependencia que tenemos hacia este pequeño aparato, tanto jóvenes como viejos, incluso yo mismo, digo, no que yo no tengo redes sociales, pero, pero pues de alguna manera estos aparatos están diseñados para crear cierta adicción, ¿no? Entonces de repente me doy cuenta que estoy checando mi teléfono o estoy viendo ahí cosas en Google, nada más
nada más por estar viéndolo, ¿no? Y, y algo también que plantea Bradbury, que ya mencioné, es esta vigilancia constante, ¿no? A los ciudadanos, que yo creo que también aquí está, ¿verdad? Está la vigilancia. Cuando yo Pero siempre, fíjate dime, que la vigilancia que se plantea en la novela es una vigilancia de Gestapo. Los vecinos denuncian a los vecinos. Alguien tiene, no es el Estado que va mirando por las casas, no es el gobierno, son los propios vecinos sí, denuncian a otros vecinos, que es lo peor de todo, porque que eso hace un daño a la convivencia espantoso. claro. Entonces, es Vicente, no terrible. pasaba, bueno, no, yo no vivo allá, te lo pregunto, pero no pasaba eso un poco en España con todo esto del confinamiento que los vecinos Ah, denunciaban al vecino que salía por la calle o... sí, bueno, pero esto no era denuncia, era diferente, esto era envidia. Claro, Ok, tú imagínate que vives en un piso de 60 metros cuadrados ujú, y estás confinado, claro, y llevas allí 5 días metidos y ves al claro, vecino de al lado, que vive en el mismo pisito que tú, y saca a pasear al perro 8 veces al día. Pues, no es un, no es un tema grave, porque además la denuncia tampoco podía suponer gran cosa. Además, sé de gente que una vez que les pusieron la denuncia reclamaron y los que yo conozco les han quitado la multa. No a lo mejor a todos no, ¿eh? No lo sé. claro. Pero esto era puñetera envidia española, ni más ni menos. Yo estaba... Claro, no es una denuncia para que te quemen la casa como plantea No, no, claro, claro Bradbury. que no, pero de alguna manera es esta, que no es nada más en España, ¿eh? Claro, pasa en todo el mundo. Yo creo que Sí, yo creo que sí, ¿eh? pues, totalmente, ¿verdad? Es decir, siempre... em, y con todo esto de la vacuna, etcétera, etcétera, pues con todas estas teorías conspiratorias que Sí. de alguna manera son también producto de los medios masivos de comunicación, ¿no? De hacerte creer ciertas cosas, ¿no? Como unos te quieren hacer creer unas, otros se van al extremo. Y el famoso chip, ¿no? Del que se hablaba que te iban a poner para Mm. controlarte, etcétera, etcétera. Y mencionaban a Bill Gates y bueno, había toda hay toda una construcción, ¿no? Eh, una historia, ¿no? Que gente se la cree, ¿no? Con respecto a esto de que en las vacunas te van a poner un chip Bueno, pues y eso, Luis, podría ser una distopía también. Lo que eso pasa es que podría ser una distopía, lo que tienen que hacer exactamente. es escribir una buena novela. Claro, pero Vicente, lo que yo siempre digo es que no necesitan ponernos ningún chip en la No, vacuna. Aquí está ya el chip, ¿sí? Es decir, con esto nos pueden, o sea, saber dónde estamos, escuchar la conversación, etcétera, etcétera. Y les digo, a veces que salían estos temas, ¿no? En clase, eh, con mis alumnos, les digo, bueno, es que eso de que te van a poner un chip en la vacuna, pues no es necesario, el chip aquí está, ¿no? Y ya para terminar con esto, Vicente, y darte la palabra, estaba yo viendo en YouTube un programa, un podcast que le hacen donde entrevistan a un hacker profesional. Y bueno, obviamente, pues este hacker está ahí con una máscara y todo para que no se sepa la identidad, pero te explica lo fácil que es hackear un celular y saber exactamente la ubicación de una persona, cosa que utiliza el crimen organizado, pues cuando quieren hacer ajustes de cuentas con alguien que se les ha escapado, etcétera, etcétera. Y es una cosa, Vicente, que yo me quedé pasmado, facilísimo. Ya en estos tiempos, el hackear un sistema, etcétera, etcétera, pues ya no se requiere como antes cuando empezaba la informática de muchos estudios, etcétera, etcétera. Ahora ya es fácil que yo creo que hasta en Google están las instrucciones. Digo, no, no sé, no le recomiendo a nadie que lo haga, ni mucho menos estoy incitando a ello para nada, pero es algo preocupante, Vicente, ¿eh? bueno, desde luego, si alguien se tiene que esconder, ya sabe lo primero que tiene que hacer, deshacerse del teléfono. Porque no sé si es cierto, pero dicen que hasta con el teléfono apagado te pueden llegar a localizar. Así que lo primero es coger el móvil y, como hacen en las películas, ponerlo Al en el río. tren,
en el tren, En el ¿no? tren de En la el tren basura. y que se En vaya el tren de que se la vaya de basura. viaje por ahí, ¿no? Sí, en el tren de la Eso basura y para que empiecen a seguir al camión de la basura en lugar de... sí, de- eso y no tener contacto, pues bueno, no utilizar las tarjetas de crédito, no utilizar Google, no utilizar las redes sociales. Bueno, simplemente vivir como vivíamos en los años 80, ni más ni menos. Pero de Y dice alguna que, manera eso te excluye de la sociedad, ¿no? O sea, es que también es esta... bueno, claro, es que eh, si tienes que huir, te estás excluyendo. no, pero me refiero, bueno, no, a una persona común y corriente que quiera vivir como se vivía en los años 80. Yo lo he intentado no, en algún momento de mi vida en no tener celular, nada más tener teléfono en casa, no tener redes sociales, lo cual hasta la fecha no las tengo, pero, pero es que no lo logré, ¿no? Es decir, Claro. de alguna manera como que me sentía desprotegido sin el celular y te viene todo esto a la mente de que obviamente antes no te venía esto a la mente, ¿no? De que es que si me pasa algo, bueno, ya tengo el celular, ya puedo y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que es que aunque no querramos, pues estamos inmersos en esta nueva cultura, ¿no, Vicente? Es decir, de alguna Sí. forma la podemos controlar hasta cierta parte, pero no nos podemos excluir del todo, porque excluirnos del todo también es excluirnos de la sociedad, que también pues es algo negativo, ¿no? Ujú. Bueno, yo a temporadas apago el móvil, ¿eh? En verano, algunos veranos directamente, cuando he ido de vacaciones, he dejado el móvil en casa y he estado pues las 3 semanas que he estado de vacaciones Sin móvil. sin móvil. Bueno, cuando mis amigos quieren ir a la montaña, pues me pican a la puerta y me dicen, oye Vicente, ya saben que no tengo teléfono. Pues nada, me pican a la puerta y vamos, y ya está. ¿A qué hora quedamos? En vez de mandar un WhatsApp, pues pican a la puerta, hablamos un poquito, mañana a tal hora, a las 6 de la mañana quedamos delante de la panadería, pues ya está. Y no hay más problema. Cuando no tienes móvil, vives igual, ¿eh? Luego cuando llego, al cabo de 3 semanas o 4 semanas, pues sí tengo un montón de mensajes y nunca he tenido la sensación de que esos mensajes fueran importantes. Claro, O sea, 4 semanas después o 3 semanas después de que me los hayan mandado, no ha pasado nada, ¿eh? No, hombre, sí que en el día a día yo lo utilizo pues por el trabajo, por las mañanas lo diciendo por el tema del trabajo, ¿eh? Porque tengo ujú, que pasar lista y la paso con el móvil. Si no fuera por eso, muy posiblemente hasta las 3 las 4 de la tarde no lo encendería. claro. Y encendería, miraría el correo tal y cual y poca cosa más. Y ahora como estoy con el Instagram, pero bueno, Instagram lo enciendo un momento, grabo la historia, la mando, miro lo que me hayan mandado los amigos, que a veces hay cosas interesantes y ya está. No, no, puedes vivir sin él, ¿eh? Yo al menos sería capaz de vivir sin móvil. Bueno, ¿qué más? Volvemos a Ray La, Bradbury. la quema de los libros, ¿verdad? Que es algo que quería mencionar. Bueno, esto de la quema de los libros, pues no es nada nuevo ni nada sorprendente, ¿no? En la novela de Bradbury, quema de libros, pues ha habido, yo creo que siempre a lo largo de la historia, aunque no haya sido quema como fue quizás con el nazismo, ¿no? Con estas grandes quemas de los libros, pues la censura, ¿no? La censura medieval en cuanto a, y bueno, la censura a lo largo de otras épocas, ¿no? La censura siempre es quema de libros, ¿no, Vicente? De alguna manera. Bueno, serían abortistas, ¿no? Ujú. Serían quemar el libro antes de que nazca. La censura lo que hace es pues, evitar el parto del libro. Muchas veces ha habido autores que les han devuelto los libros de la censura de tal manera que han preferido no publicarlos o simplemente la censura les ha impedido publicarlos. De eso aquí en España se sabe bastante. Los autores nacidos más o menos, bueno, los que empezaron a publicar después de la Guerra Civil lo sufrieron en sus propias carnes, la censura de manera muy, muy grave. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hasta los años 40, o sea, creo que el primer libro que se publicó en catalán después de la Guerra Civil fue un libro de Salvador Espriu, no sé si, ahí no me acuerdo del título, una obra de teatro de Salvador Espriu, pero estamos hablando ya que habían pasado unos cuantos años después de la guerra y no sé si se publicó o corrió de manera clandestina. Sí, sí, todos los estados totalitarios, que repito, que no es el caso exactamente de la novela, intentan controlar la manera de pensar de sus ciudadanos. Claro. Pero llega un punto que tienen que dejar de hacerlo. En España, por ejemplo, no sé exactamente el año, creo que fue a finales de los años 60 o principios de los 70, debió ser finales de los 60. Había un ministro de Interior que se llamaba Manuel Fraga Iribarne.
Y este era, bueno, era gallego, se llevaba muy bien con el jefe del Estado de aquel momento y le dijo, esto tiene que cambiar, no podemos seguir así porque tenemos al país", y la palabra que utilizó fue infantilizado. O sea, no podemos competir con el resto del mundo, con un país al cual le hemos cortado tanta información, le hemos generado una manera de aprender o unos contenidos de tal manera que el país es excesivamente infantil. Esto tiene que cambiar. O sea, incluso los propios estados se dan cuenta de que hay un punto de no retorno. No puedes manejar, controlar toda la información porque entonces el nivel baja. Que eso también lo expresa por ahí, la manera de solucionarlo la expresa Ray Bradbury en un momento de la novela que le dice, el jefe de bomberos le dice a Montag, sí, sí, tú da la información a la gente, pero información que no sea combustible, es decir, que no genere ideas. Dale muchos datos, dale muchas noticias. O sea, velocidad, 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 velocidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Sí, para que crean, que piensan sin pensar. Es lo que Porque estamos viviendo. el vacío de contenido no puede ser, que es lo que utilizaba el régimen de Franco, porque no había tecnología en aquel Claro, momento Vicente. para conseguirlo. Estás describiendo lo que estamos viviendo, es decir, estamos bombardeados de información, pero realmente eh, información, pues muchas veces falta de contenido, ¿no? Es decir, Leemos los titulares exactamente el y ya sapeo, está. ¿no? El pum, pum, pum. Este, y pocas veces pues indagamos, ¿no? En esa información o leemos más allá de los titulares. Es decir, es un bombardeo de información que no sé si sea mejor o peor que un vacío de contenido, porque pues básicamente es lo mismo, ¿no? Es decir, no, el no digerir esa información, ese bombardeo, pues también crea un vacío de contenido, ¿no? Y sobre todo de no dar Bueno, pie a dejar al ciudadano a que piense, ¿no? Es decir, lo bombardeamos de información para que de alguna manera lo anestesiamos con tanta información que no va a pensar, ¿no? bueno, es que es como si te ofrecieran la imagen de un ser humano, una silueta o varias siluetas. Sí, tú te puedes hacer una idea de más o menos lo que es un ser humano si te dan un dibujito de una cabecita con un palito, dos palitos que representan brazos y dos que representan piernas, que serían los titulares, que es la mirada general. Pero por muchos titulares que vieras de este tipo, por muchas siluetas que vieras, no te llegarías a hacer la idea de lo que es una persona, la idea correcta. Te podrías llegar a Claro, imaginar cómo anda, cómo no sé qué, tal y cual, pero no serías capaz de pensar en lo que es una persona. Para llegar a pensar en lo que es una persona, necesitas un dibujo, necesitas, no sé, ya poniéndonos estupendos, necesitas un autorretrato de Rembrandt o de Van Gogh, ¿no? Entonces sí que, de lo digo porque Velázquez. son retratos que además de presentarte a la persona, presentan al alma de la persona, es la gracia que tienen, ¿no? Pues hoy en día vivimos a base de siluetas De y eso es apariencias. de apariencia, sí, sí, es peor todavía que la silueta, la apariencia, porque es la sombra de una sombra. Exacto, Eso, exactamente. eso creo que es de Calderón de la Barca, me parece, no es mío. Ujú. Y Muy si no bien. es suyo, pues de alguno de esa época. Y muy interesante lo que planteas, Vicente, regresando un poquito de que tienes razón, no es el Estado el que impone esto, sino que es la gente que poco a poco ha ido perdiendo el interés por la lectura. Y yo creo que es lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, con todos estos medios de información, con el Twitter, etcétera, etcétera, pues ya esto que es de muy fácil acceso y de fácil, me voy a inventar una palabra, un verbo de fácil anestesiamiento, no sé si exista, de fácil idiotizamiento, ¿no? De no pensar em, pues, aunque sigan existiendo los libros, aunque aún no nos los hayan prohibido, pues ya la mente ya no está entrenada para hacer un esfuerzo mayor de leer un libro, ¿no? Entonces yo creo que también poco a poco vamos a ir dejando los libros atrás hasta que lleguemos pues quizás a... No creo que se llegue a esto de esta quema de libros porque no es necesario. Es decir, no es necesario. Ahorita tenemos, es más, Vicente, ahorita tenemos, y lo decía Antonio Escotado, que era partidario de las redes sociales, en el buen uso de las redes sociales, decía, es que aquí está toda el conocimiento del mundo. Y tenía razón. Es decir, esta es la otra cara de la moneda. En, 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 aquí en nuestro pequeño teléfono tenemos
miles de obras digitalizadas, tenemos está toda la información de pues, millones de autores de filosofía, etcétera, etcétera, pero no importa que ahí esté porque de todos modos no lo van a leer, porque requiere un esfuerzo, porque requiere un interés. Es decir, no se necesitan quemar los libros. Ahí están, que sigue existiendo, las bibliotecas, etcétera, simplemente cada vez van a estar más vacías y más vacías porque ya estamos acostumbrados, como lo dijimos, al famoso sapeo, ¿no? Al querer leer dos, tres cositas y rápido, rápido. Y pues ya leer un libro 15 minutos, pues me imagino que ya para muchas personas que no están acostumbradas a leer, pues requiere de un esfuerzo, pues bastante, bastante grande, ¿no? Sí, bueno, no es tan importante el soporte del libro tradicional o el libro electrónico. Claro, evidentemente en la época de Ray Bradbury él no conocía la existencia del libro, del ebook, ¿no? Ujú. Entonces, claro, él planteó la quema de libros físico porque además es más espectacular que no borrar Es un más, archivo más simbólico. más simbólico. Sí, que por cierto me gustaría hablar de algunos símbolos que aparecen en la Perfecto. novela. Dos de ellos. Bueno, el uno no es exactamente un símbolo, no lo hemos nombrado y creo que es importante, que es la cifra de temperatura que aparece y que da título al libro, ¿no? Fahrenheit 451. Ujú. Yo no sé en México y en Estados Unidos qué tipo de escala utilizáis para la temperatura. Aquí en España utilizamos el grado centígrado, grado Celsius, ¿no? Y Fahrenheit 451 es la temperatura a la cual el papel se Se quema. inflama. No se Claro. quema, si tú le prendes una llama se quema antes, pero si tú lo sometes a una temperatura que en grados centígrados son 232,8, lo sometes a esa temperatura, el papel se inflama, directamente comienza a arder. O sea, tú metes el papel en un horno a 238 grados, 232,8 y el papel empieza, empieza a arder. Es la temperatura de inflamación del papel. Pues Ujú. eso por un lado, es una información que, bueno, está bien para, como mínimo para el público lector, que no tiene por qué saber que 451 grados Fahrenheit son 232,8 Celsius, o sea, centígrados, que es como lo nombramos aquí. Y por otro, en el casco de los bomberos aparece un animal, que es la salamandra. Y hay un momento, la salamandra es el símbolo de, que es mentira, ¿eh? Que nadie toca una salamandra y la echa al fuego, porque la pobre es chicharra. Antiguamente se creía que la salamandra, que es este reptil de color amarillo y negro, muy vistoso, era capaz de sobrevivir a las llamas. Entonces se utilizaba como una especie de símbolo del animal que podía soportar al fuego, ¿no? Entonces hay un momento en la novela que a mí me llamó muchísimo la atención por algo que te contaré a continuación. Y es, hay un momento en el que Montag se imagina a la salamandra devorándose a sí misma por el rabo. La salamandra es el animal que soporta el fuego, que puede sobrevivir al fuego, y se come a sí misma por el rabo. Y me hizo mucha gracia porque cuando yo escribí El cuaderno de Lisa, que es una obra de teatro, la segunda de mis obras de teatro, utilicé un símbolo muy parecido que los mexicanos seguro que conocéis, que era el escorpión clavándose a sí mismo la aguja, Ujú. que es el suicidio, ¿no? O sea, un escorpión se mata a sí mismo clavándose el veneno en la parte de atrás del caparazón. Y cuando la vi, supongo que a mucha gente cuando lee esta cita, o sea, estas líneas, se le pasan por alto, bueno, la salamandra que se come el rabo, pues vaya tontería, ¿no? Pero claro, a mí rápidamente me vino la imagen a la cabeza, ¿no? Y es el momento en el que Montag se revela, se revela contra su jefe y hace lo que hace. ¿Eh? O sea, te lo está diciendo antes, lo que va a ocurrir, y te lo dice mediante una metáfora preciosa que es la salamandra devorándose a sí misma. Y bueno, en cuanto a símbolos, hay más, ¿eh? El del fuego, por supuesto, pero este es evidente. El Claro. Fahrenheit 451, el fuego, Las las amigas pastillas que para devoran a sí dormir. bueno, todo eso son, yo lo enclavaría, lo agruparía dentro del atontamiento, de los mecanismos que Exacto. tienen para atontar, que uno son las pastillas, otro es la velocidad, que te comentaba antes. O sea, El radio, la televisión. luego los programas, la familia, ¿no? Hay un programa que se llama La Familia. En realidad no son familia tuya, pero Oye, interaccionas con Vicente, ellos. también se me hace muy interesante que la esposa
siendo su esposa, bueno, estaba tan lavada del cerebro que es la que lo Sí, denuncia, sí, sí, la verdad es que, bueno, le denuncian antes las amigas Vicente, y sí, y luego la misma esposa, sí. Y bueno, y es que Vicente, también como se le ocurrió decir en el metro, mientras iba en el metro se le ocurrió recitar unos versos, pues también le denunciaron. Nos denunciaron por todos los lados. Vicente, y cuando recita estos versos también te das cuenta de que la gente estaba tan insensible, ¿no? Cuando creo Mm. que lo recita con las amigas, la gente es decir, estaba tan anestesiada que no sabía que tenía de alguna manera sentimientos, ¿no? Y cuando está él recitando estos poemas, empiezan a llorar, ¿no? No sé si recuerdas esta escena Sí, sí, sí. y no saben por qué. Es decir, no saben, es que es interesantísimo esto, Vicente, y yo creo que refleja mucho en lo que ya estamos viviendo, ¿no? Es decir, em, quizás Bueno, no en esos extremos, pero para allá vamos totalmente, ¿no? Si no es que ya sí. estamos ahí. No Hay una todos, no todos, menos nosotros y los que ven nuestras emisiones, Vicente, pero el resto. Bueno, no, pero sí que es cierto que la tónica general de esa sociedad es que están, la palabra que utilizas tú creo que es súper correcta, muy correcta, anestesiados, ¿no? Están anestesiados de conocimiento, pero también de sentimiento. Totalmente. Entre Montag y su esposa, Mildred, hay una relación muy fría, no Duermen en mala camas relación. separadas. Sí, sí, claro, hoy en día, dices, pero bueno, ¿eso es un matrimonio? No, es los niños los consideran una molestia, se los quitan y se los crían. ¿Por qué? Porque la sociedad de, todo es cuestión de pasárselo bien, pero es un hedonismo mal entendido, pues es un hedonismo que no genera nada. No Pasárselo genera, dormido. sí, genera pues eso, un pequeño placer inmediato y ya está. Vicente, algo que me gustaría mencionar, estamos hablando de 1953, cuando surge esta novela, Sí, también de alguna manera influenciada por la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en el sentido quizás de que en esta época, pues estaba pues no sé si de llamarle paranoia o no sé si fue tan así de aquí en Estados Unidos de que el gobierno iba a estar mone- eh, monitoreándote, es decir, espiándote. De alguna manera, no sé qué opinión tengas, pero desde mi punto de vista, yo creo que también la novela es hija de esta época, ¿no? De esta paranoia de que ibas a estar en el foco, ¿no? De las autoridades. No sé si tú tengas esta percepción. no lo sé, no lo sé. Y yo, claro, la edición que tengo, ahora te explico por qué. La edición que tengo yo creo que es de 1982, 86, 87, por aquella época fue cuando lo leí. Y en esta edición no aparece un posfacio, o sea, un epílogo del Ujú. propio Ray Bradbury, que es en el cual explica los motivos por los cuales escribió esta novela. Entonces, si hubiera leído ese epílogo, pues te podría contestar con precisión a la pregunta. Es evidente que la Guerra Fría tuvo que influir. Yo he visto alguna entrevista de Ray Bradbury, como Ujú. vamos a hablar del libro, digo, a ver al personaje, porque no lo tenía visualmente, no lo conocía. Las portadas de estas ediciones no salía, como en los libros de ahora, no salía foto del autor y bueno, la reseña que se hacía del autor era mínima, ¿no? Entonces me ha chocado mucho la atención dos aspectos de Ray Bradbury. El primero es que él de pequeño no tenía libros en su casa. Iba como loco por las bibliotecas buscando libros. Tanto es así que seguramente tú conocerás la Ruta 66, ¿la conoces? He pasado, sí, es la que va de este a oeste, ¿no? Aquí en Estados Unidos, me parece. Sí, vale. Ujú. Yo me imaginaba que era esa, pero no estaba seguro. Bueno, pues él con Sí. sus padres, un año de vacaciones, hicieron la Ruta 66. Pues Bradbury, cada vez que paraban en un pueblo, lo primero que hacía era ir corriendo a la biblioteca del pueblo a leer. O sea, siempre había tenido esa necesidad de libros que para él eran la fuente del saber, la fuente del conocimiento y en cierta forma la fuente del poder. Y luego en una entrevista él se quejaba de que las televisiones, él hablaba de Estados Unidos, siempre hacía referencia a Estados Unidos. No, en ningún momento le he visto nombrar la Guerra Fría, pero decía que los noticieros que solo cuentan mentiras
o como mínimo verdades a medias, porque solo dan malas noticias y él decía que eso no es la verdad, porque también hay buenas noticias. Por ejemplo, aquí está lloviendo, eso es una buena noticia. Pues eso difícilmente va a salir en los noticieros, bueno, Claro, saldrá claro. en la casilla del tiempo, pero en realidad el hecho de que llueva es una noticia fantástica, Es porque interesante eso, eso de los medios de comunicación, Vicente, sí, ahora con lo de la guerra, ¿no? Lamentable lo que está pasando. sí, es terrible. Pero ahora ya todos los medios de comunicación, me imagino que en todo el mundo también, volcados en lo de la guerra y de un día a otro ya nos olvidamos del COVID, ¿no? Es decir, Sí, parece que se haya antes curado. ya parece que ya se dejó de hablar de alguna manera, es decir, que los medios de comunicación siempre buscando algo, ¿no? Y te cambian el discurso, te cambian el tema, en este caso totalmente de un día para otro, y de lo que se estaba hablando hace 2 semanas o 3 semanas, pues ya ni nos acordamos, ¿no? Bueno, yo estoy pensando, y no creo que haya sido el único. O sea, aquí en España nos estuvieron bombardeando con la guerra de Afganistán o la retirada de las tropas americanas en Ujú. Afganistán durante un montón de semanas. Y luego de un día para otro dejó de ser noticia y desapareció. También es que queman las noticias, ¿no? Claro, Te totalmente. bombardean tanto con una misma noticia que el público al final se cansa cuando las cadenas notan que baja la audiencia, dicen, esta noticia ya no es noticia, fuera. Claro. Qué interesante lo que mencionas, ¿eh? Porque lo de las retiradas de las tropas de Afganistán aquí en Estados Unidos no fue, no lo bombardearon tanto en las noticias, ¿eh? Eso, claro, se sabía y todo, ¿no? Pero no, aquí fue de COVID, 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 Omicron, 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 y de repente es como que se quemaron eso y ahora pues están con esto tan terrible, ¿no? Que está pasando, que no te imaginas, Vicente, los precios de la gasolina son los más altos que estamos viviendo ahora en la historia de Estados Unidos. En España también, ¿eh? Es Aquí una estamos cosa, pagando la gasolina. Ayer eché yo gasolina, eché 50 euros y mm, tenía un cuarto de depósito. Trabajo a 50 kilómetros de casa, o sea, tengo que hacer cada día 100 kilómetros. Entre ir y ya, volver hago 100 kilómetros. Si luego por la tarde llevo a mi hija a hacer atletismo o alguna historia claro. más, pues hago 120 y pico kilómetros cada día. No todos los días, pero bueno, 100 kilómetros seguros. Si yo llené mi tanque y noté mínimo $10, $10 más, de un día a otro, bueno, no de un día a otro, Sí. de la última vez que había puesto gasolina a ¿A, esta a- vez. a qué precio está allí la gasolina? Acá el galón de gasolina está como a casi $5, $4 y algo, no Ah, recuerdo exactamente, pero va para los $5 el galón. yo es que soy de sistema métrico decimal. ¿Un galón cuántos litros son? ¿Lo sabes? Ah, no tengo idea, Vicente. No quiero, No, no sé. no quiero decir Vivimos, una burrada al aire. vivimos en mundos diferentes, ¿eh? Vamos a preguntarle aquí a nuestro amiguito que lo hemos criticado mucho ahora, pero también nos sirve bastante. Eh, un galón, ¿Litros son? cuántos litros? Un galón dice aquí que son 4.54 litros. ¿Y te cuestan? Acá el galón está casi a $5. Uy, eso es regalado. Aquí el litro te cuesta prácticamente 2 euros. O sea, un galón te costaría 9 euros. Y el euro vale un 20% más que el dólar, o entre un 15 y un 20% más que el dólar. El galón te costaría allí unos 12, 13, 14 euros. Hay dólares. Okay. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tanto así? Sí. Wow. Y es que, Seguro bueno, que es que estábamos acostumbrados a $3 por galón. a 3 dólares. $3. No. Tres y algo, o sea, pero Bueno, piensa que aquí en España los transportistas se están planteando hacer una huelga bestia porque es que pierden dinero. no, pues Imagínate. imagina en todo el mundo y es que no es nada más que suba la gasolina, sube, se dispara todo porque pues todo se mueve por gasolina, se dispara la comida. Sí, Este, estaba viendo la otra, el que también quieren poner ahí una prohibición a los fertilizantes que vienen de Rusia y pues eso también pues sube más el precio de la comida, ¿no? Aquí para los granjeros y bueno, esto se está poniendo bastante feo, pero como siempre digo, lo más terrible son las vidas humanas, ¿no? Lo demás sí. es secundario, ¿no? Esto tiene que parar sobre todo por las vidas humanas que se están perdiendo y la destrucción masiva que está pasando, ¿no?
Sí, sí, no. Este, Lo de Ucrania es terrible. Bueno, claro, yo vivo en Europa, no está tan lejos. Está claro. lejos, pero bueno, lo ves con preocupación, ¿no? Aquí, de hecho, ya han llegado ucranianos refugiados Ujú. a España y llegarán más. Además, aquí en España hay una comunidad, por ejemplo, importante, tanto de rusos como ucranianos. Hay más rusos, sobre todo en la zona esta donde vivo yo, en la costa, yendo hacia Lloret de Mar y todos estos pueblos costeros turísticos. Hay mucho ruso que ha venido aquí en busca del clima. Se han acostumbrado a España, claro, el clima de España es muchísimo mejor que el de Rusia. Tienen aquí sus negocios o trabajan por teletrabajo. Así que, claro, aquí la comunidad Ucraniana, tanto ¿no? ucraniana, bueno, yo al bar al que voy a desayunar, la que lleva al bar es ucraniana. Desde los años 90, ¿no, Vicente? Empezó esta Un poco migración, más ¿no? Quizás tarde. Los más rusos llegaron tarde. aquí un poco más tarde. Al principio venían rusos a España, pero venían pegados de dinero. Ujú. Ahora no, ahora vienen, claro, eso también le va a hacer daño a España, ¿no? No nos acordamos de los turistas rusos que han venido aquí con mucho dinero y han dejado mucho dinero. Los rusos son muy, les gusta exhibir el dinero. Son, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero son un poco nuevos ricos, muchos de ellos. Claro, venían de un sistema comunista, entonces les gusta enseñar el dinero, les gustan buenas casas, buenos coches, y el dinero ruso ha alimentado a buena parte del turismo europeo, a Gran Bretaña sobre todo, la zona en Londres y tal, y también han generado riqueza. Esperemos que se solucione el problema. Lo malo es que las vidas que se han segado, esas no se van a recuperar. Claro, Es lo terrible, ¿no? Yo no sé por qué tienen que llegar a una guerra. De alguna manera tenían que haber llegado a un acuerdo, acuerdo del totalmente de tipo que acuerdo. sea. O sea, no puede ser que utilicemos, seamos como los peores que los cromañones, que los, no sé, que seres sin civilizar. Yo no Así es, tengo. Vicente. Bueno, Tenía la no, esperanza de que no, en no, 2 o 3 mil años de civilización habíamos aprendido a hacer alguna no, cosa. es que no hemos aprendido nada, al contrario, la civilización va para Sí, atrás. hemos mejorado tecnológicamente, pero de aquí dentro no hemos acabado de Seguimos funcionar bien del todo. destruyéndonos los unos a los otros después de siglos y siglos de guerras y guerras, pues no aprendemos, ¿no? Nada, Bueno, y al fin y lamentablemente. al cabo, y vuelvo a la novela Ujú. de Ray Bradbury acaba de la misma forma, acaba con una guerra que nadie quería ver, que la tenían oculta. Bueno, a eso iba a ir, Vicente, qué bueno que lo mencionas, pero acaba bien, ¿no? Es decir, acaba con esperanza, ¿no? ¿O no lo ves así? Sí, bueno, el fuego siempre ha sido un elemento regenerador, ¿no? Claro, Y la exacto. esperanza, sí, sí, la parte final del libro es un poquito esperanzadora de crear una sociedad Nueva. mejor, nueva. Y fíjate, otro de los aspectos que te decía del atontamiento es que en toda la novela le dan la espalda a la naturaleza. ¿Cuándo llega el protagonista a la naturaleza? Al final. En- Llega al final. ¿Y cuándo se fija que existe la naturaleza? Cuando se encuentra con Clarisse, que es Ujú. la chica que le hace cambiar el modo de ver, porque ella sí que mira a la luna y mira a los árboles y mira a la naturaleza. Una de las maneras de atontar a la gente es encerrarla en las junglas de hormigón que hemos construido los humanos y no mirar a la naturaleza. Confinamiento. Entonces, al final del libro, ¿dónde están los que se escapan? Están en la naturaleza, están comulgando con la naturaleza y desde la naturaleza vuelven a la civilización a recuperarla. Esa es una visión peculiar mía, Exactamente. porque yo siempre estoy tocando el tema de la naturaleza, ¿no? En mis novelas y demás, pero sí que me llamó la atención eso, que hasta que Clarisse no le hace ver la naturaleza, él nunca se había planteado de que existía. ¿Por qué? Imagínate, Porque a su imagínate. sociedad le interesaba que estuviera confinado a la ciudad. Pensamos que la sociedad es el avance de todo, que es donde se generan más ideas, pero también es donde es más fácil dominarnos. Bueno, ahora se está viendo también en la guerra, ¿no? Si conquistas la ciudad, ya está. Antes era más complicado porque había muchísimos más zonas rurales, más pueblos y ya doblega toda esa voluntad. Ahora es más fácil. Así es. Y bueno, todo este miedo que ha resurgido de una guerra atómica, ¿no? Que he estado leyendo mucho, mucho al respecto y se dice que es muy difícil que lleguemos a tanto, pero bueno. Y lo Pero menciono porque, ya dime, hay una cosa, lo de la guerra nuclear, en la historia guerra nuclear, perdón. Ujú. sí, en la guerra nuclear hay un concepto que tenemos que tener claro hoy en día. Hasta hace 50, 100 años
los ejércitos de cada país utilizaban el arma más poderosa que tenían para combatir al enemigo. Ujú. Hoy en día esto no es así. Sabemos que hay un arma que no podemos tocar. Sí, porque se Lo acaba saben los todo. El... rusos, lo saben los americanos, lo saben los chinos, lo saben los franceses, los ingleses, o sea, todos estos que he nombrado sé que seguro tienen el armamento atómico, posiblemente los indios también la tengan, pero saben que no se puede tocar. Entonces, las guerras, la lucha se produce a un nivel inmediatamente inferior de armamento convencional. Porque si no fuera así, ¿para qué tenemos ejércitos? Dices, no, si es que si quiero conquistar un país, aprieto un botón, le mando un pepino atómico, se acabó, ¿no? No, En no. cambio, sabemos que ya no podemos utilizar esa arma tan poderosa que tenemos que enfrentarnos con ejércitos convencionales. Ujú, Y Rusia es el segundo ejército del mundo. ujú. Pero no olvidemos que la OTAN tiene al primer ejército del mundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo. O sea, que a Rusia le interesa acabar pronto la guerra, porque en una guerra convencional no tiene nada que hacer contra la OTAN. O sea, Ahora estaba, bueno, esto que he estado leyendo, ¿no? De todo esto una posibilidad de una guerra nuclear. Hay como un tratado, ¿no? No sé si sepas de este tratado que surge, no sé si en los 40, 50 entre los países con armamento nuclear, en el que en el momento en que un país ataque a otro país con una eh, bomba atómica o algo, inmediatamente el otro país va a responder lo que sería el fin del mundo, es decir, que sería un suicidio, ¿no? sí. Hay como una especie ahí de tratado oficial, no es nada este, que no esté por escrito, hay un tratado oficial donde un país quiere invadir a otro mediante atómicamente o nuclearmente, por así decirlo, el otro país de inmediato responde como una especie de sensores y esto es para que ninguno lo haga porque si uno lo llega a hacer, el otro lo va a hacer y ya no va a haber más un poco de todo, ¿verdad? Ya no va a haber, no va a haber nada. Bueno, quedarán el tercer espectador que está ahí quieto, calladito, quedarán los chinos. Ujú, Los chinos están ahí calladitos, diciendo, bueno, si se pegan ellos, parecía que iban a ponerse al lado de Rusia, pero de momento se han abstenido. ujú. Y no sabemos si les ayudarán económicamente. Es evidente, más que evidente, que si China no ayuda económicamente a Rusia, Rusia tiene un Producto Interior Bruto que viene a ser la suma de Francia e Italia, ¿eh? Tampoco es nada del otro mundo. Si es que nada Sí. más son 140 millones de personas. Pensamos que es una superpotencia, pero es que ya no lo es. Sí que tiene el segundo ejército del mundo, terrestre sobre todo, pero tiene una economía, claro, una economía en proporción a la población que es. Es que ya no es un imperio Rusia, es un gran país, eso no se le discute. Pero no es un superimperio, es poco más que Gran Bretaña, es poco más que Francia, es poco más que Alemania, que son grandes países, sí, pero no tiene ese peso que creo que Putin se piensa que debe de tener. Y su ejército de tierra es muy poderoso, pero mantener un ejército cuesta mucho dinero y cuesta mucha logística detrás. La gran ventaja que tiene el ejército norteamericano, bueno, supongo que lo sabrás, es la cantidad de gente que hay detrás de cada soldado. O sea, detrás de un soldado hay 20 personas con dinero, con medios, con tecnología. Ese es el gran poder que tiene el ejército norteamericano. ¿Y el ruso lo tiene? No lo sabemos. Sabemos que no es una sociedad rica y sabemos que es una sociedad que tiene menos de la población actual que tiene Estados Unidos. Así que tampoco es para tirar demasiados cohetes. Y esperemos que no los tiren, ya que estamos en ello. Y Así bueno, es. aparte de lo que pueda decir yo de la posibilidad de Rusia, ¿no? Lo que tienen que llegar es a un Acuerdo. acuerdo, no sé qué tipo de acuerdo, porque tampoco me parece bien que Ucrania se arrodille delante del gigante, pero que acabe No, no se pueden esto. estar, no se puede estar sacrificando a tanta gente. No. Que no, no sé yo, por ejemplo, cosas si fuera el gobierno de Ucrania, cosas que cedería, pues no puedo entrar en la OTAN, ¿no? Ok, exacto, Vale. exacto. Al fin y al cabo, cuando las repúblicas socialistas soviéticas se independizaron, uno de los pactos que hicieron fue que no se unirían a, a las fuerzas occidentales, ¿no? Bueno, pues se firmó en su momento. No me parece justo porque cuando un país es independiente tiene que tener su plena soberanía. Pero bueno, antes de que sigan matando gente, Claro, es que es muy complicada la situación y hay muchos intereses sí, sí, sí. Pero una externos vida que, cualquier vida humana vale más que cualquier interés. claro, totalmente de acuerdo, pero lamentablemente estos dirigentes se mueven por intereses externos más que por vidas humanas, ¿no? Bueno, lo que teníamos que hacer es volver a la Edad Media, en el sentido, a ver, Putin,
hacemos un combate singular. Te pegas de tortas con Zelensky y el que gane ha ganado y ya está. Así es. Meterlos en una jaula como en la UFC o algo así, Sí. para que ahí se den. Bueno, pues Bien, es lo que hacían en la Edad Media, ¿no? Los reyes eran reyes guerreros. Ellos iban delante a pelear, no exacto. como estos otros. Bueno, Zelensky aún se va moviendo, pero Putin está allí en Moscú que como si estuviera jugando al Monopoly, prácticamente. Claro, así En fin, es. no podemos hacer nada Vicente, por solucionarlo nosotros. totalmente, totalmente de acuerdo, pero bueno, lamentable, eso no cabe ninguna duda, ¿verdad? ¿Algo más, Vicente, que quieras Pues no, recomendar este libro, agregar? pues Ah, a mí me porque gustaría mencionar algo antes de que se me olvide, que hay una película, bueno, no sé si hay una o varias, hay pero hay una dos, hay película muy dos, buena, hay dos. Hay una o mínimo película muy dos. buena de francesa del director Truffaut, Sí, que es recomendable. Truffaut, perdón, Vicente, que me entró una llamada. Déjame, una disculpa. Eh, Truffaut, que fue este director de lo que se llama, me parece, este movimiento de la Nouvelle Vague, ¿no? Del cine francés de los años 60. De hecho, una de mis películas favoritas del cine de todos los tiempos es Los 400 golpes de Truffaut. No sé si la has visto. no, no, no. En francés se llama de Katzen Coupe, me parece, ¿no? Y bueno, muy recomendable esta película, amigos de Truffaut, Los 400 golpes. Si no la han visto, es una maravilla, es una obra maestra del cine. Y bueno, Truffaut dirige esta de Fahrenheit, y la otra no sé si sea más reciente, Sí, 2018. 2018, ahí está. Sí. Entonces, para los que no quieran leer el libro, pues ahí están estas películas también. YouTube está lleno de documentales, de resúmenes, de entrevistas a Bradbury. Entonces, pues invitarlos, ¿no, Vicente, a que se Sí, acerquen? bueno, pues que pulsen un poquitín en la vida de Ray Bradbury, los motivos que le llevaron a escribir esta novela y sobre todo que lean la novela o en su defecto vean la película. Yo pienso que es mejor leer la novela porque sobre todo la versión de Truffaut seguramente es muy buena, yo no la he visto, pero en aquella época tenían que tener dificultades técnicas para representar lo que aparece en la novela. Claro. Esas pantallas grandes de plasma y tal, seguramente debían utilizar televisiones pequeñitas de blanco y negro, o sea, porque es lo Ahora que las había. pantallas de plasma se nos hacen común, pero Sí, imagínate en 1953, o sea, eso era algo totalmente inimaginable, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo que el libro en ese aspecto, por limitaciones tecnológicas del cine de aquella época, es superior. Después he leído alguna crítica de la película que aparece en HBO en 2018. Ujú. Claro, la calidad técnica, no técnica en sentido absoluto, sino en sentido relativo, la capacidad de ofrecer imágenes más vistosas y más cercanas al libro en la película de HBO de 2018 seguro que es muy, muy superior. Pero al parecer, por las críticas que he podido leer de ella, sobre ella, parece ser que no se acaba de entender el mensaje, ¿no? El mensaje este que es, tened cuidado que no os pase esto a vosotros. Parece ser que en el libro se queda, en el libro, en la novela, en En la la película, película. queda un poco difuso y es más simplemente contar la trama, el argumento, un poco por encima sin entrar demasiado en según qué aspectos. Parece ser que ese es su punto débil. Pero no he visto ninguna de las dos, ¿eh? No, no puedo opinar, decir si son buenas o malas. Claro, Truffaut es un grande, Claro. posiblemente esté muy bien. Luego, claro, sí que he visto algo. He visto la primera escena de Truffaut, en la cual incluye un diálogo que no aparece en la novela, pero que sí que es cierto que te da la clave de la novela, del mensaje de la novela. Así que, amigos de un poco de todo, como mínimo mirad el inicio de la película de Truffaut, de Fahrenheit 451, Ujú. porque da una clave muy, muy importante de lo que es el resto de la película y también de la novela. Y bueno, yo por mi parte creo que ya está. Únicamente, pues ya que Luis me cede la palabra, recordaos eso, que he creado el blog, la cuenta de Instagram que se llama Novelas en Vena y por hacer una rima fácil,
Novelas en vena merece la pena. Acordaos y pensad en mí. Si queréis disfrutar de contenido literario, de reseñas, etcétera. Vicente, Y, ¿qué te parece si ya que publique yo el video lo pones ahí en los comentarios de y, acuerdo. y yo lo hago, no sé cómo se dice, lo hago, lo pincho, no sé cómo se diga, Lo pin, fijas. lo fijo, ahí está. Yo lo fijo y ahí ya se queda para. Y lo Bueno, podemos hacer con todos los videos, Vicente. Podemos poner ahí abajo en la descripción este, este enlace para nuestros espectadores. de Bueno, pues acuerdo. por mí también es todo. Muchas gracias, Vicente, como siempre, por tu disponibilidad. Y nos vemos más o menos en 2 semanas, ¿no, Vicente? Quizás por ahí. De eh, acuerdo. te había propuesto, lo digo aquí públicamente, porque ya desde hace tiempo traigo ganas de que hablemos del Exorcista, una, una obra pues distópica también de alguna forma, pero distópica espiritualmente. Pero como ya estamos en esta brecha, ¿no, Vicente? Que ya es nuestra tercera emisión, ¿qué te parece si hacemos Mundo Feliz en la De siguiente? acuerdo. Mundo Feliz De Huxley. también, también es muy... Bueno, y con eso acabaríamos con las grandes novelas distópicas. Así es. Y bueno, a no ser que nos apeteciera recalar en alguna novela distópica Bueno, de actualidad. 1984 también sería Bueno, la importante, ¿no? trabajamos un poquitín, ¿no? Cuando hicimos Rebelión en la Granja, yo leí las dos en ese momento. Ah, tienes razón. Que bueno, que te comenté que a mí me gustó más porque es más amable, ¿eh? No por nada más, y porque el hecho de que aparezcan animales hace Sí, que la sociedad no sea tan dura, no es como 1984, que sí que es una novela de estado totalitario, claro. Tienes razón, lo etcétera. mencionamos, pero bueno, pero por lo Como pronto Mundo quieras. Feliz. ¿Qué te parece, Vicente? A mí Un Mundo Feliz es una novela que creo que merece la pena un programa. Totalmente de acuerdo. Bueno, Vicente, pues muchas gracias. Te mando un abrazo y saludos hasta Ginás del Vallés. De Vallés, ¿no? Sí, sí, Llenas del Vallés. Ahí, del Vallés, ahora sí lo pronuncié bien. Bueno, Sí, sí. gracias. Adiós.